Muy buenas tardes, ¿cómo estamos chicos, chicas? Bienvenidos y bienvenidas a este es el espacio de consultas académicas aquí en el Centro PRE de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien les habla su profesor Alfonso Inostroza Alzamora, para poder dar inicio a este espacio donde vamos a analizar el tema de esta semana, ya la semana 13, en lo que respecta a historia. Pueden hacer sus consultas, ¿cómo estás Ronald? ¿Qué tal? Pueden hacer sus consultas referente a los temas de HU, de HP, de cualquier semana. Yo me aboco a la semana actual, pero ustedes pueden hacer preguntas de cualquier semana, incluso semanas que vayan a venir. De preferencia sería, claro, que se aboquen a los temas de hoy, de esta semana, para que estén bien proyectados y proyectadas. Pero pueden hacer preguntas también anteriores, ¿ya? Por favor, que no les quepa ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de qué va a decir el profesor. Para eso está el espacio. Muy bien, empezamos. Mientras voy abriendo la diapositiva, no sé si por ahí de repente me quieren hacer alguna preguntita, algo relacionado con alguna duda por ahí que haya quedado. Ustedes me dirán, tienen el chat, pueden tomar la palabra. Ya saben, esto no es la Inquisición. Bueno, bienvenidos entonces a la semana 13. Así es que ahí les comparto, miren ustedes lo que estamos desarrollando. Ustedes dirán, profe, esto ya es la República. Claro, ¿no? En efecto, ya esto es la República, chicas y chicos. Estamos empezando bajo la periodización del gran e ilustre historiador Jorge Basadre Groman, este periodo conocido como primer militarismo. Ha habido tres militarismos en el Perú. Aquí empezamos con el primer militarismo, luego vamos a desarrollar el primer civilismo y luego viene uno de los acontecimientos bélicos más fuertes que el Perú llegó a tener durante la República, y esa viene a ser la guerra con Chile. Guerra del Guano y el Salitre, Guerra de los 10 centavos, Guerra del Pacífico, tiene varias denominaciones. Antes de continuar, me voy a tomar el screenshot. Solo denme un segundo en 3, 2, 1. Listo, ya está. No, pero creo que puse demasiado la cara como chita de Tarzán. Un ratito, ahora sí. Ya está. Una risa de... ahorita, pero me veo en la cámara, parecía chita de Tarzán, Dios mío. Ahora sí. Bueno, a ver, primero algunas precisiones, ¿no? Características del periodo en estudio. Recordemos que el primer militarismo lo podemos dividir en dos momentos. Uno, el caudillismo militar, que es la etapa donde van a haber varios líderes del ejército que asumen el mando de una manera autoritaria. Vamos a ver que a pesar de que hay autoritarismo, hay dos facciones interesantes que destacar dentro de estos periodos, dentro de este periodo de caudillismo militar. Están los liberales que prometen dar mayor beneficios a las mayorías y los conservadores que llegan a ser más autoritarios, más, digamos, dictatoriales. De aquí analizamos bien estas características. Segundo periodo, la prosperidad falaz o la era del guano. Vean, el primer periodo tiene que ver con los líderes donde van a haber constantes golpes de Estado. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Alguien prendió su micro por ahí? Alguien se le chispoteó, parece el micro, ok. El primer periodo, entonces, ¿cómo les pasó ahí? ¿Algo pasó? Profesor, no se ve bien nada. Se ve negro. A ver, todos me comentan si es que se comenten en el chat, a ver si es que no se ve, por favor. Sí, profesor, se ve negro, no está compartiendo el material. Otra vez, a ver. ¿Qué ha pasado por acá? Qué extraño. A ver, me comentan si se ve o no se ve, por favor. No, profesor, sigue viendo Sí, todo igual. negro. Sigue en negro, qué extraño. ¿Y ahora qué pasó?
¿Y ahora qué pasó? A ver, denme un momento, voy a volver a entrar porque creo que acá hay una problemita, no sé. A ver, espérenme un ratito antes de poder entrar. Díganme, por favor, ¿se ve? No, profesor, sigue igual. Sí, igual, qué raro. A ver, un 5. Ok, he vuelto a entrar, voy a nuevamente probar. Me comentan, por favor, ok. Voy a volver a compartir el material y vamos a ver si es que se ve esta vez. Acabo de compartir el material, ¿se ve o no se ve? No, No, profesor. profesor. ¿Qué es lo que sale? ¿Se ve como que la pantalla negra? Sí, la pantalla Sí, está todo negra. negro. Ah, qué raro. A ver, un 5, por favor, otra vez voy a entrar. Ok, vamos a probar nuevamente, chicos. Voy a compartirles la pantalla otra vez. Me parece súper recontra extraño que se vea así, de verdad que nunca ha ocurrido eso. No sé qué tiene que estar pasando acá para que ocurra semejante cosa.
Coméntenme, por favor. Los escucho, ¿se ve? Sigue igual, profesor, en negro. En negro. A ver, voy a probar ahora mejor compartiendo ya no la ventana, sino la pantalla, ¿ok? Ok, ahí estoy compartiendo mi pantalla. ¿Se ve? Sí se ve, profesor. Sí se ve ahora. Sí. Ya, ahora sí. Ya, pues con esto entonces nos quedamos, ¿ya? Qué raro, ¿eh? Bueno, ya. A ver, voy a retomar la explicación. Un ratito. Ya, voy a retomar la explicación. Si hubiera alguna falla, les agradecería, por favor, que me lo hagan saber con total confianza, ¿ya? Dígamelo rápido. Profe, no se ve, ayúdeme, cuando vuelva nuevamente a aprenderlo, no sé, me dicen, por favor. Ya. A ver, el tema es bastante fácil porque lo que van a hacer ustedes es imaginarse lo siguiente. Imagínense una casa, escúchenme bien, una casa. En esa casa está papá, mamá y 4 hijos, ¿ya? Una casa con papá, mamá y sus 4 hijos. Cuando papá es el que toma todas las decisiones y mamá no participa, mamá ni los hijos pueden opinar y solamente el padre es el que hace y deshace, esa familia no tiene, vamos a decir, participación de todos sus miembros. No sería un hogar donde haya, vamos a decir esto, democracia. Sería un hogar un tanto autoritario. Sería un hogar un tanto como lo que pasó el Perú antes de que sea independiente. Al estar gobernado por España, si España tomaba todas las decisiones aquí, claro, tenía su representante, que es el virrey, en ese sentido, así es esa casa. Es una casa autoritaria y lamentablemente mamá y los hijos no tienen derechos. Acá en este caso, la población indígena y el resto de sectores sociales no tenían derechos. Ahora vamos a imaginar el hogar número 2. En este hogar, papá y mamá toman las decisiones, pero también le consultan a los hijos, a veces si es que van a salir de vacaciones, que puedan votar a ver a dónde van a ir. De repente les gusta la playa o de repente les gusta el bosque. Y van a hacer una especie de votación para que todos puedan tomar decisiones. En ese hogar, cada uno tiene una tarea. Por edades se les da tareas a sus hijos, o sea, en este caso, deberes. Eh, En ese hogar, obviamente, todos tienen derechos. Hay un respeto. Entre todos hay diálogo. Y bueno, es importante que el padre y la madre, cuando se vayan a acostar, verifiquen, por ejemplo, que las puertas de la casa estén bien cerradas, que todos los días en la cocina no falte alimento. Entonces, ese hogar número 2 sería como el Perú, pero ya en la época independiente. En ese sentido, el Perú en la época independiente ya se vuelve una república. En una república todos tienen derechos, en una república todos tendrían que tener también deberes, en una república todos participan. El papá en este caso sería el presidente y la mamá sería como el Congreso. En ese sentido, en el hogar número 2, el presidente, por ejemplo, tiene que verificar que las fronteras del Perú, esas serían las puertas, ¿no? Estén bien cerradas, es decir, que no entre un invasor. Imagínate que a tu casa entra alguien de noche, ¿no? Pues no, pues por eso están las puertas bien cerradas. Las puertas para el caso del Perú son las fronteras. Imagínate que el día de mañana no haya desayuno en tu casa. Entonces, obviamente que en el Perú el aspecto económico también tiene que estar bien establecido, donde haya abasto y haya siempre la posibilidad de tener un pan para todos, el alimento en el día a día. Con este ejemplo, quiero un poco que empieces a entrar en el aspecto de la política, porque la política no es complicada, solamente que los jóvenes cuando escuchan la palabra política se trauman y empiezan como que, ya no, ya empiezan como que a convulsionar. Escúchame, política tiene una definición simple. La política es el arte de gobernar, ¿de acuerdo? Es el arte de gobernar. Es la persona que asume el mando y que va a tomar decisiones para las grandes mayorías. No necesariamente tiene que beneficiar a todos, porque eso es algo imposible, es un idealismo, pero sí se puede beneficiar a las grandes mayorías. Y eso al menos en un sistema político como el nuestro, porque ya se ha elegido una república, la república representa la democracia, hay leyes, eso se llama constitucionalismo, ¿ya?
La república, al menos cuando representa la democracia ustedes saben, ¿no? Vamos a suponer, 20 personas tienen que tomar una decisión. Basta que sea 10, que es la mitad, más uno, y eso se llama democracia. Igual pasa en el sentido de que el presidente y los poderes del Estado no tienen que beneficiar absolutamente a todos, pero sí a la mayoría, que la mayoría en ese caso es la mitad y uno más. Entonces quiero que, para que puedas tener una visión de lo que va a ser el Perú a partir del primer militarismo, entiendas primero pues este periodo que, como ya el nombre lo dice, son los militares los que van a asumir el mando de gobierno, el mando político. Ahora, tú te preguntarás, pero profesor, ¿por qué los militares? ¿No? ¿Por qué los militares? Pues es simple. El Perú todavía no sabe lo que es tener el propio manejo de un territorio. Los miembros de este territorio, que son todas las personas, el negro, el sambo, el conchinchino, el pechino, el indio, el mulato, el cholo, el criollo, el blanquiñoso, no saben exactamente qué es una república. A pesar de que tú dirás, profe, pero no estuvieron votando en la, en la sociedad que estableció San Martín durante el protectorado, no estuvieron haciendo la elección si es que querían una monarquía constitucional o una república. Claro, finalmente eligieron la república, pero no saben al 100% cómo funciona una república. Entonces, para evitar que hayan rebeliones, que haya insurrecciones, para evitar que haya todo un conflicto interno, es por eso que se les da el poder a los militares. ¿Y quién autoriza ese poder? El Congreso. El Congreso que fue establecido por San Martín durante el protectorado y el mismo Congreso que eligió a la República con forma de gobierno. Sistema en donde van a haber tres poderes independientes, separados, y que de esa manera puede haber un equilibrio para beneficiar a la gran mayoría de la población que integra el territorio. Eso suena bonito, parecería como que llevar la teoría a la práctica es fácil, pero no es así. Hay muchos sectores populares que desconocen y se necesita cierto manejo duro, autoritario y fuerte, y en ese sentido la imagen de un militar impone respeto. Es por ello que los militares asumen el mando de Perú. Y en esos casi 50 años, acá estoy compartiendo la segunda diapositiva, dice características del periodo en estudio. Aquí está el primer periodo que se llama caudillismo militar. En ese sentido, el primer militarismo tiene dos momentos, el caudillismo militar y la prosperidad falaz o era del guano. A ver, en la primera parte, vean, esto está representado por líderes militares exitosos de la Guerra de Independencia. Pero te vuelvo a repetir, son los que han sido elegidos por el Congreso para gobernar y en muchos casos, entre ellos se van a dar golpes de Estado por asumir el mando político del Perú, debido a que el Perú por ese momento vive, mira, una fragilidad en sus diferentes instituciones. Está todavía la ausencia de debate democrático y la falta de participación civil en la política. Con el total desconocimiento de lo que es este nuevo espacio político para lo que representa la República, mucha gente no participa. Imagínate, chicos, imagínense ustedes ahorita siglo XXI, año 2024, y muchos no les interesa la política. Ahora retrocede 200 años. Imagínate esa gente. Ahora, imagínate tú que tienes un nivel cultural respetable, ¿eh? Tú tienes un nivel cultural respetable en comparación a la mayoría de población campesina de esa época que salía de la época del virreinato totalmente analfabeta. ¿Sí? Tú tienes un nivel respetable y aún así a la mayoría de jóvenes no les importa la política y no saben lo que es política. Ahorita están agarrando un poco de base y los que ya tienen base, pues me están entendiendo a la perfección lo que estoy hablando yo en ese momento. Ahora imagínense las personas de esa época. Estaban totalmente desvinculadas, totalmente. Si bien es cierto, la República ha ganado como forma de gobierno, pero ¿por qué San Martín había propuesto la monarquía constitucional? Porque San Martín conocía la personalidad o al menos el comportamiento, la conducta de las personas de los peruanos en el hecho de que sabía que han estado gobernadas en la época del Tahuantinsuyo por incas. Es así algo similar a los reyes.
Sabía San Martín que durante la época del virreinato han estado gobernados por virreyes, pero en representación de los reyes de España. Primero la dinastía Habsburgo y luego los Borbones. Entonces, San Martín entiende que son casi 500 años en el que los peruanos han tenido un sistema de gobierno autoritario. Entonces, él propone una monarquía constitucional donde lógicamente no hay autoritarismo porque está el plano constitucional, donde hay leyes, hay un Congreso, están las normas, las leyes que amparan los derechos de las personas, pero la imagen del rey tiene tradición e impone al menos esto que en el subconsciente la mayoría de personas pide. ¿Qué pide? Que haya un gobernante que decida por ellos, pero tampoco va a decidir a la mala, pues. Tampoco va a decidir de forma absolutista, de forma abusiva. Por eso es una monarquía constitucional. Hubiera sido lo más plausible, ¿eh? Hubiera sido lo más plausible. Ahora que se les dio la libertad total con la República, se ha vuelto todo un recreo. Y por eso se necesita la imagen de los militares para que se imponga cierta presencia dentro de lo que se refiere a lo imponente de una autoridad que por lo menos emane respeto. Y si no respeto, hasta miedo, pues por último, pero para que prevalezca el orden. Entonces, vean, los conservadores en lo político pero librecambistas en lo económico. ¿Qué cosas son los conservadores? Es uno de los dos grupos que te comentaba al principio, de los diferentes presidentes que van a haber en esta época. Los conservadores son bastante autoritarios, bastante se imponen a la fuerza, no quieren escuchar al pueblo en sí en el momento de tomar decisiones, ¿ya? Entonces son conservadores en el momento de gobernar. ¿Qué dicen ellos? El presidente que decida y punto, se acabó la vaina. ¿Qué tanta cosa tienes que consultarle a fulano, sutano y mengano? Decían los conservadores. Que toma el presidente la decisión y punto, se acabó. Pero librecambistas en lo económico. Es decir, la economía de libre mercado, donde el Perú pueda generar inversiones extranjeras y también el Perú puede exportar al extranjero. Vean, esto es una postura bastante interesante. Muchos jóvenes dicen, profe, pero está mal pues que sean conservadores. Te hago una pregunta. En un hogar, cuando el padre tiene que decidir muchas veces si es que tiene que matricular a su hijo en tal o cual colegio y está decidiendo por la educación, eso no es negociable. Ahí no hay negociable. Hijo, ¿quieres estudiar o no? Eso no es negociable. El niño le puede decir, no, no quiero estudiar, pero a la larga el hijo se lo va a agradecer. Entonces el padre toma la decisión. Entonces es algo bastante análogo. Obviamente no es exactamente lo mismo porque cuando hablamos en la política hay muchos otros aspectos en los que los políticos conservadores se les puede pasar la mano, totalmente, ¿ah? Y pueden volverse abusivos. Pero es interesante la política conservadora en un país donde lamentablemente el 90% de su población es analfabeta. Así, directo a la yugular. Entonces, si obviamente, como bien dice la frase, en el país de los ciegos, el tuerto ve más, ¿sí? En el país de los ciegos, el tuerto ve más. Entonces, los conservadores definitivamente tenían un ojo nada más ahí y por lo tanto veían más. Entonces, es interesante la postura de los conservadores. Por otra parte, los liberales, eran en lo político, los liberales daban la apertura para que en el Congreso de la República varios sectores puedan debatir tal o cual decisión. En ese sentido, los liberales eran más democráticos. Los liberales querían escuchar la opinión de los diversos sectores para llegar a tomar una decisión que encauce un beneficio en las grandes mayorías, pero eran proteccionistas en lo económico. Eso significa que no querían generar tantas inversiones y más bien cerrar las fronteras del Perú a nivel económico, aumentando los impuestos arancelarios o aduaneros y darle una oportunidad al mercado interno. Pero eso también es un arma de doble filo. Lamentablemente, ya el Perú se encuentra inmerso dentro de un sistema que es un sistema capitalista que está en un proceso de crecimiento. Capitalista no el Perú es casi un territorio feudal, pero tenemos, por ejemplo, la posibilidad de negociar con Inglaterra para esa época. Podemos abrir mercado con los Estados Unidos, podríamos abrir mercado con el resto de países europeos. Entonces, obviamente, no es lo más beneficioso el tema del proteccionismo económico. Ahora, dentro de este periodo de caudillismo militar, lamentablemente entre estos dos sectores, conservadores y liberales, van a haber constantes golpes, choques,
y eso va a generar inestabilidad en el Perú. Por eso es caudillismo, ¿no? Es el liderazgo de estos líderes militares que quieren tomar el poder por los conservadores o por los liberales. Hasta el momento en el que lleguemos a la etapa de anarquía militar. La anarquía es una etapa de desgobierno, una etapa de caos, una etapa de bastante contradicción ya, que obviamente va a perjudicar enormemente al Estado peruano. Y esto se va a vivir entre los años del 41 al 45, con 5 presidentes, y ahí con eso te digo todo. Manuel Menéndez, Juan Torrico, Antonio Gutiérrez de la Fuente, Francisco Vidal y Manuel Ignacio de Vivanco, al que van a terminar pues dándole golpe de Estado. En ese sentido, o no golpe, sino lo va a sacar del poder Ramón Castilla. Cada uno de ellos se va a mandar por su cuenta dando golpe y imponiéndose a la fuerza, a la prepotencia, ¿no? Entonces, no hay un gobierno, lastimosamente, que vaya por el beneficio del Perú en general. Bueno, la etapa de prosperidad falaz ya es la segunda y última parte del primer militarismo. Esta etapa tiene que ver con cuando en Europa ya el momento de la revolución industrial requiere del gran fertilizante que nosotros tenemos, que es el guano. ¿Por qué Inglaterra, por ejemplo, requiere de mucho guano? El primer punto es que la población allá en Inglaterra ha aumentado, la demografía aumentó. ¿Y dónde se concentró la población? Pues en las ciudades. ¿Y por qué en las ciudades? Pues porque ahí estaban las máquinas. Recordemos que la revolución del capitalismo se da gracias al invento de la máquina de vapor, y es ahí donde el trabajo mecanizado aumenta la producción de una serie de mercancías, generando puestos de trabajo en las fábricas, así se llama el lugar donde está la máquina, y los campesinos de muchas zonas de Inglaterra se van a las ciudades. Por ende, las ciudades aumentan ahora en población. Pero esos campesinos que han migrado a la ciudad se convierten en obreros, dejando los campos desabastecidos. Aquí se vive un momento bastante delicado, porque si la población de las ciudades ya aumentó, obviamente se requiere de mayor demanda de productos agrícolas. Y para producir los productos agrícolas del campo se requiere reactivar la economía, en este caso agraria. Es por ello que se va a vivir esta revolución agrícola mediante la compra del fertilizante nuestro, que es el guano, y el Perú va a vivir en este momento su etapa de oro, porque al exportar el guano, siendo nosotros los únicos que vendemos guano en el mundo, nos va a generar un montón de ingresos económicos. Entonces, pero lamentablemente esto tendría que haber sido una prosperidad verdadera, no una prosperidad falsa o falaz. ¿Por qué terminó siendo una prosperidad falsa? Pues lamentablemente porque los ingresos económicos que llegamos a obtener producto de la venta del guano no fueron invertidos de la manera más inteligente, pensando como empresario, en proyección. Lastimosamente se malgastó el dinero, se despilfarró la plata, aumentando los sueldos a los empleados o en diferentes obras que no fueron nada beneficiosas a futuro, y terminó siendo una prosperidad falsa. Si se hubiera generado una economía sostenible donde podamos reinvertir nuestros ingresos, eso hubiera sido de gran ayuda para el futuro del Perú. Aquí hay que destacar el sistema de arriendo, que fue alquiler de las islas, luego la consignación, que es darle a los, digamos, empresarios que tienen barcos la cantidad de guano que ellos puedan vender para que nos traigan el dinero y darles una consignación, una comisión. Y el sistema de monopolio, donde solo le encargaríamos a una empresa, la empresa Dreyfus, que se llevara nuestro guano, y a cambio Dreyfus nos daría un buen monto de dinero. Vamos a ver que hubo crecimiento del Estado en el sentido de la burocracia para poder, digamos, aprovecharse del momento que vivía el Perú. Muchos presidentes contrataron personal que no era necesario, con tal, obviamente, de beneficiar a sus familiares. Eso se llama nepotismo, o algunos terceros, clientelismo, o inventarse deudas. Ahí está la corrupción. Y ahí está, pues, el gasto público, que en muchos casos terminó siendo la botadera de dinero. Vamos a terminar esta etapa y entramos ya a una época donde
ya no son los militares los que asumen el poder político, sino son los civiles. Los civiles son personas que no están en el ejército, ciudadanos que se dedican a la vida profesional, al comercio, a N actividades menos a lo militar. Y pertenecen también a un partido que se llama el Partido Civil. Entonces son civiles porque no son militares y son civiles porque pertenecen al Partido Civil. Ahí es el primer civilismo, en donde lamentablemente estamos ante una crisis económica provocada por el fin de las exportaciones de guano. Por esa época, lo que el mundo va a requerir ahora es salitre, que es otro fertilizante que es más barato. ¿Y por qué más barato? Porque varios países lo tienen. Ya no es un monopolio. Y está pues el endeudamiento internacional, ¿no? El Perú va a empezar a hacer una serie de préstamos y lastimosamente préstamos anteriores tampoco se pagaron y con ello estamos ya de una deuda muy grande. Y ahí viene la guerra con Chile entre esos años que refleja lo que estaba pasando en Europa. En Europa se vivía la segunda revolución industrial y al mismo tiempo las potencias se estaban armando. Estas potencias europeas que se están armando hasta los dientes están ya preparándose para una futura guerra que va a ser la Primera Guerra Mundial. En ese momento se han formado bloques militares ¿no? Alianzas que a futuro se van a enfrentar. Tenemos a la Triple Alianza con Alemania, Austria, Hungría, Italia. Y tenemos a la Triple Entente donde está Francia, Inglaterra y Rusia. En ese sentido, la Triple Entente, muy preocupada porque no tiene los territorios que sí tiene la Triple Alianza con Alemania y Austria-Hungría, territorios en donde hay mucha pólvora y por ende su industria militar es mucho mayor que la de Inglaterra. Es ahí donde Inglaterra va a financiar a Chile con tal de que Chile pueda estar dotado de un buen ejército y quitarle a Bolivia y al Perú sus zonas salitreras. Para el caso de Bolivia, la provincia de Antofagasta, que está donde está el desierto de Atacama, y para el caso del Perú, la provincia de Tarapacá y también la provincia de Arica. La pregunta es, ¿y para qué quería quitarle, pues, Inglaterra, utilizando a Chile, esas provincias? Pues la respuesta es simple, hay salitre. Y el salitre no solo sirve como fertilizante, como abono, también sirve como componente importante de la pólvora. Así es, se puede hacer una mezcla de carbón, azufre y principalmente el salitre para tener pólvora. Y como te decía, Europa está viviendo la época de la segunda revolución industrial y las potencias están armándose a los dientes, es la época de la paz armada. Entonces la guerra con Chile se encuentra dentro de ese gran periodo que se llamaría la paz armada, la carrera armamentista de las potencias. Entonces, mirándolo de manera panorámica, en realidad el Perú no se enfrentó a Chile, en realidad el Perú se enfrentó a Inglaterra, ¿ya? Acá entonces esto va a generar crisis del Estado peruano, guerras y pérdidas territoriales. Bien, voy a empezar ahora sí punto por punto. Acá he dado un bosquejo general. Preguntas, dudas antes de continuar. Preguntas, dudas. Oh, claro, me comenta por acá Shailita, muy bien Isaac. También me comenta por acá Britney. Ok, ¿qué tal por ahí Isaac? ¿Cómo estás? Me estabas saludando, no, no te había leído Isaac, ¿cómo estás? Ya, perfecto. Vamos entonces. Voy a pasar acá a la tercera diapositiva. Primer militarismo, 1827 a 1872. Empezamos con el primer caudillismo, ¿no? O caudillismo militar, como también se le llama, ¿ya? Características políticas, predominio de jefes militares disputándose el control del Estado. Hay mucha inestabilidad política, están las guerras civiles, o sea, internas, y también están los cambios de constitución. Los gobiernos estuvieron entre dos posturas, por eso son gobiernos pendulares. Liberales, acuérdate, respaldan la democracia, el Congreso, y los conservadores son más autoritarios, más rígidos, representan con toda la fuerza del poder ejecutivo del presidente, ¿no? A nivel económico estamos en la bancarrota. Hemos salido del virreinato,
una etapa totalmente traumática para el Perú. Estamos en la bancarrota total. Después de la guerra de independencia, todo es un fiasco, por eso vemos la recesión económica post-independencia. Las principales fuentes de ingresos son lo que les cobramos a los productos que ingresan al Perú o que salen, se llama aduanas, y por muy vergonzoso que suene esto, el tributo indígena. A pesar, ¿no? Aprovechando que estamos en el Día del Indio hoy, vean, el tributo indígena representa nada más y nada menos que el racismo puro en el Perú, porque no debió cobrársele solo tributo a un sector social, a un sector que se apellidaba Yupanqui, Pacahuala, Quispe, Mamani, Malqui, no, muy mal, pésimo, pésimo porque ya todos los peruanos éramos eso, peruanos. No éramos indios, no éramos blancos criollos, no éramos mulatos, zambos negros, no, peruanos y punto. Pero eso obviamente no fue así. Por eso la gran teleaudiencia, ¿no? De Al fondo y sitio, pues, ¿no? Porque los González representan el indio que siempre tiene que vivir subyugado, con la cabeza gacha, pagando tributos. ¿Por qué? Por tener color cobrizo, por tener el cabello pajoso, por tener los pómulos sobresalidos, por tener en su manera quechohablante, que cuando quieren hablar ya empieza el español, hay por el mismo quechua una manera de hablar de tal forma y ya, por eso es considerado indio, por su vestimenta. No, pues. Entonces, ahí está, el tributo indígena. Eso va a generar mucha división en el Perú, en definitiva, ¿no? En definitiva, mucha división. Los modelos económicos está el librecambismo. Recordemos que el librecambismo fue propuesto por los conservadores frente al proteccionismo, que recordemos fue propuesto por los liberales. Acá en el periodo post-independencia estuvo definido por el mandato de los caudillos. Esto fue inevitable debido a la impracticabilidad de las constituciones y a la falta de consenso político luego de la expulsión de la administración española. O sea, no se sabía cómo funcionaba el Perú, ¿no? Era bien difícil. A nivel social, el debilitamiento de la élite criolla, ¿no? Es una élite que no en sí tiene un manejo adecuado del Estado. Se mantiene la esclavitud y la explotación indígena. Entonces, casi no ha cambiado la imagen del Perú, que es algo increíble, ¿no? Acá está el Perú, como lo puedes ver, inicio de la definición de fronteras. Ahora tú dirás, profesor, ¿por qué el Perú de hoy es parecido a ese mapa, pero no igual? Pues, lógicamente hemos ido perdiendo totalmente muchos territorios, muchos territorios. Y ya, miren, así empezamos con estas eran antes las intendencias, acuérdense, ahora son los departamentos. Se utilizaron los principios de uti possidetis, que propone conservar los territorios coloniales establecidos hasta antes de 1810. A partir de ese momento decía el uti possidetis, ¿no? Así como tenías antes, así seguirás teniendo ahora. Y está la libre determinación de los pueblos, donde la voluntad de un pueblo debía respetarse, en el sentido de si un pueblo se encuentra en medio de dos territorios independientes, el pueblo tomaría la decisión de, en este caso, estar libre o no. O, perdón, pertenecer a qué territorio o no, en ese sentido. Libre determinación. Entonces, oye, ¿vamos a pertenecer a la Gran Colombia o a Perú? En esa época en el norte limitamos con Gran Colombia, ¿no? Mira, estamos en el año 1827, ¿ah? Ya faltan 3 añitos y la Gran Colombia se divide en los países que representan Ecuador, Colombia y Venezuela. ¿Y por qué se divide? Porque en 1830 fallece el presidente de la Gran Colombia, Simón Bolívar, y ya cada país quedó dividido, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la cuarta diapositiva. Aquí tenemos los primeros gobiernos de la República. Por ejemplo, tenemos a José Domingo de la Mar y Cortázar. La Mar, acordémonos que
fue el presidente más importante de la Junta Gubernativa. Ahora ya es presidente, ¿no? En este caso solo, ¿no? Es liberal, aplicó medidas proteccionistas, ¿no? Por lo que es liberal, en favor del mercado local. Promulgó la Constitución Liberal de 1828, dándole así a los diferentes sectores del Congreso la oportunidad de expresar sus ideas. Eso es el parlamentarismo. En su gobierno, el ejército llegó a ocupar Bolivia debido a que Bolivia, el presidente que había quedado era Sucre, la mano derecha de Bolívar. Y acá en el Perú se tenía bastante fastidio por el hecho de que un gran colombiano estaba gobernando Bolivia, ¿no? Cuando debería ser un mismo boliviano. Pues más bien Sucre estaba interfiriendo y entrometiéndose en muchas de las discusiones políticas nuestras, cosa que no debió ser. Nuestro ejército invadió Bolivia, lo derrocó y se propuso como ya en elecciones como presidente a Andrés de Santa Cruz. Luego está durante su gobierno la guerra contra la Gran Colombia. Esta guerra contra la Gran Colombia fue pues terrible. Eh, Bolívar nos declara la guerra, sí, Bolívar, porque estaba resentido contra el Perú. Decía, vamos a recuperar Tumbes, Jaén y Maynas. Ese era solo el pretexto, ¿no? Bolívar estaba resentido, pues la verdadera causa de la guerra fue por el hecho de que no le quisimos aprobar la llamada el federalismo, de que Bolívar logre unir Gran Colombia, Perú y Bolivia. Estaba resentido Bolívar. Bueno, en plena guerra terminaron dándole golpe de Estado a la mar y se firma antes de que se dé el golpe de Estado el convenio de Girón, ¿no? Fue un momento donde ya hubo paz, relativamente paz, eh, pero ahí le dan el golpe de Estado, ¿no? Y es ahí donde entra Agustín Gamarra ahora. Agustín Gamarra es un presidente autoritario. Él pertenece al sector de los conservadores. Como, como presidente del Perú, líder de la oposición conservadora, ¿no? Derrocó a la mar. Primero firma la paz con la Gran Colombia, el Tratado de la Rea-Gual. Al año siguiente, Gran Colombia se separó en Ecuador, Bolivia, en Ecuador, Colombia y Venezuela por la muerte de Bolívar. Así es que tuvo que firmarse el Tratado Pando Noboa con Ecuador, ya que ahí se encontraban los territorios en disputa en la guerra contra la Gran Colombia. Luego está la oposición liberal desde el Congreso, donde quieren, ¿no?, que salga de la presidencia porque es demasiado autoritario y esto. Y pues está Francisco González Vigil, uno de los más encarnizados congresistas, ¿no?, liberales, ¿no?, que quería sacarlo a Gamarra. Y hubieron muchos intentos de golpe de Estado, ¿no?, contra Gamarra, ¿no? El más importante, en total hubieron 17, ¿no? Quien tuvo mucha importancia en su gobierno y evitó o ayudó mucho a su marido, evitando muchos golpes de Estado, fue justamente la primera dama, ¿no? La señora Francisca Zubiaga. La señora Francisca Zubiaga, le decían la mariscala, ¿no? Como sería hoy decir la generala. Mariscal antes era el cargo más alto, en el ejército. Y pues la mariscala era de armas tomar, ¿no? Una mujer con pantalones, ¿no? Con ímpetu. Y ella pues representó un símbolo de poder, ¿no? Para muchas mujeres ella llega a ser una especie de paradigma, ¿no? De modelo, una mujer con carácter, con personalidad. La mariscala Francisca Zubiaga. También le decían Pancha Garrote, ¿no? Muchos dicen, profesor, ella es como Nadine Heredia. No, pueden hablar. Como Nadine Heredia, no te pases. Después, Nadine Heredia estudió en la de Lima, tiene cierta clase acomodada, ¿no? Ella no, la mariscal es de abajo, pues, una mujer de arranque, pues, ¿no? Y con carácter, imagínate en esa época, ¿no? Que tu palabra como se haga respetar ante todos los machistas de la época. Pues la mariscal era brava, pues, era brava, ¿no? Gamarra es el primer presidente que termina un gobierno de 4 años completo. Ahora tú dirás, profe, ¿y por qué 4 años, ah? Porque
ese era el tiempo que gobernaba un presidente, según la Constitución de 1828 que había promulgado Lamar. El Congreso, de una manera introspectiva, rápidamente elige como presidente a Luis José de Orbegoso. Orbegoso gobernaría estos 2 años y pues es liberal, ¿no? Mira, hemos pasado primero con Lamar de un liberal, Gamarra conservador, y ahora volvemos a un liberal con Orbegoso. Afrontó una dura oposición conservadora. La guerra civil del 34 se inició cuando Orbegoso cambió la constitución de Lamar por otra más liberal todavía. Y de esa manera, Salaverry era pues la mano derecha de Orbegoso, terminó traicionándolo y se proclamó presidente, ¿no? Acá en Lima, ¿no? Y así Salaverry, pues ahora es presidente del Perú por breve tiempo, él se va a volver conservador. Mira, el Tratado de Auxilios con Santa Cruz fue pues el apoyo que Orbegoso le pide a Santa Cruz para frenar la guerra de los liberales contra los conservadores. Orbegoso es liberal. Otro liberal que lo respalda es Santa Cruz, el presidente de Bolivia. Y pues están contra Salaverry, que es conservador, y también contra Gamarra, que está apoyando a Salaverry. Acá está el gobierno de Salaverry, de unos breves meses. Está opuesto a la Confederación, un proyecto que intentaría unir Perú y Bolivia para generar bastante desarrollo de inversiones. Y los conservadores, perdón, sí, en este caso los conservadores se oponen, no porque sea un proyecto malo, ¿no? Sino porque el proyecto no los ha nombrado a ellos como autoridades. Ellos están queriendo tomar cargos políticos, por eso se van contra la Confederación. Opuesto a la Confederación, finalmente fue derrocado por Santa Cruz en la batalla de Socabaya, ¿no? Dato interesante, ¿no? Él es el presidente más joven del Perú, más joven del Perú, ¿ya? Llegó a la presidencia con 28 años y 10 meses y cumplió 29 en la presidencia. Es el más joven, ¿no? que ha habido en el Perú, ¿no? Y luego terminó muriendo en la batalla de Socabaya en Arequipa. Así van a ser ahorita la Confederación Perú-Boliviana ya. Es un proyecto de los liberales, ¿ya? De los liberales, que pretende unir, como ven ahí, Perú y Bolivia. Integrar política y económicamente Perú y Bolivia en una sola entidad. Obtener la hegemonía comercial en el Pacífico Sur desplazando a Chile, ¿no? Ya que el litoral peruano y boliviano sería más amplio. Se instituyó en el Congreso de Tacna en el año 37. Santa Cruz fue protector autoritario en lo político y liberal en lo económico. Y obviamente, pues, está una ley fundamental acá, ¿no? Que se llegó a establecer el, la- la- el libre comercio, dándole no cobrándole ningún tipo de arancel a los puertos que van a estar, pues, exonerados de pagar cualquier tipo de impuesto aduanero. Se adoptó el federalismo, ¿no? Que se unen dos países, ¿no? Ahora, entre sus principales medidas está la ruptura del monopolio bilateral con Chile. En ese sentido, Chile va a ser luego el país que se va a oponer a la Confederación. Política de puertos libres, lo que te decía, la exoneración arancelaria para atraer capital extranjero. Es una buena medida, pero eso va a generar la oposición de los países vecinos que se están perjudicando, como en el caso de Chile. Va a haber una oposición del sector conservador peruano en el norte y en Lima, y los países afectados como Argentina y Chile se van a unir para intentar destruir a la Confederación y así lo van a lograr en las campañas restauradoras. Organizadas por Chile, la consideró un obstáculo para su hegemonía en el Pacífico, ¿ya? Y tuvo el apoyo de los emigrados peruanos que estaban en Chile. Muchos políticos peruanos que estaban en Chile apoyaron a Chile. La primera se rindió en Paucarpata. Cuando los peruanos intentaron defender la confederación con Bolivia, ¿no? Van a perder van a ganar, perdón, en la batalla de Paucarpata. Los chilenos fueron derrotados, mira. La primera expedición se rindió, la primera campaña se rindió en Paucarpata, en Arequipa,
y la segunda dirigida por Bulnes, que es en este caso un chileno, vean, secundado por Gamarra Castilla, va a vencer en la batalla de Yungay. Ganaron lamentablemente los conservadores y la confederación terminó destruida. Uno de esos conservadores, que es Gamarra, vuelve al mando por segunda vez. Estableció la constitución conservadora del 39. La invasión a Bolivia se llegó a dar porque quiso volver a formar la confederación. Tú dirás, profe, pero ¿cómo que quiso formar otra vez la confederación? Él estaba en desacuerdo. Claro, pues, pero no porque fuera mala, sino porque Gamarra no podía asumir el mando de la dirección. Y termina falleciendo en la batalla de Ingavi. Algunos creen que lo mataron a Gamarra, los propios peruanos. Está aquí en ese gobierno el inicio de la venta de guano. Eso resáltalo bien porque fue pregunta de admisión. Primer presidente en la historia del Perú que vendió guano, Gamarra, no fue Castilla. Está el contrato Quirós, que es la forma de alquiler, la forma de exportación de guano que es mediante el alquiler, ¿no? De las islas Chincha. Y Gamarra, en lo que intenta invadir Bolivia y lo matan, como te comentaba, eso generó una inestabilidad en el Perú y muchos jefes militares tomaron el poder. Esa es la anarquía, ¿no? Tras la muerte de Gamarra estalló un periodo de gran inestabilidad política con golpes de Estado. Manuel Ignacio de Vivanco asumió el mando del Perú en este gobierno que se llama el Directorio, gobierno conservador y autoritario que buscó la modernización del Estado. Fue derrotado el Directorio por Ramón Castilla en la batalla de Carmen Alto en Arequipa. Acá está, ¿no? Manuel Ignacio de Vivanco, que encabezó el Directorio con el rótulo de Supremo Dictador de la República, instaurando una especie de despotismo ilustrado republicano. Desde su óptica, solo a través de la mano dura del gobernante se podría modernizar al Estado. Listo. Antes de pasar a prosperidad falaz, vámonos con las preguntas, ¿ya? A ver, vamos a compartir las preguntas. Si tuvieran alguna duda, me pueden ir comentando, ¿ya? Si tuvieran alguna duda, por favor. Profesor, disculpe, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Disculpe, no sé si estoy que confundo temas o estoy que voy muy adelante o muy atrás, pero bueno, las diferencias que hay entre el contrato Gibbs, Quirós, y bueno, hay varios contratos que a lo largo pues desde el primer militarismo hasta la guerra de Salitre creo que hay, pero ahí no me ubico. O sea, ¿cree que usted me lo pueda explicar uno por uno? Claro, excelente pregunta. Lo que vamos a entrar al contrato Gibbs, al contrato Dreyfus, luego viene el contrato Grace, asimismo hay otro contrato que es el contrato Rafael e Hijos. Lo voy a explicar cuando entremos a prosperidad falaz. El único contrato que ahorita tienes tú que saber es el contrato Quirós para lo que respecta al primer militarismo. El contrato Quirós se firmó durante el segundo gobierno de Gamarra, que como les dije fue el primer presidente que inició la exportación de guano. ¿Y en qué consiste ese contrato Quirós? En que el Estado va a alquilar las islas a este empresario Quirós, un empresario limeño, y el empresario pues le paga una suma, ¿no?, de dinero, pero no es una suma grande, ¿no?, para tener las islas de Chincha. ¿Y qué va a hacer el empresario? Se va a sacar el guano en barcos y lo va a empezar a vender, y eso le va a generar un montón de dinero, no al Perú, sino al empresario, ¿no? A Quirós. Entonces, el arrendamiento es la primera forma, o sea, el alquiler es la primera forma de venta de guano. ¿Ya? Eso es lo primero que tienes que saber ahorita, y ahí entramos con los otros contratos, ¿ya? Si podemos ir en orden para cuando entremos a prosperidad falaz, el orden va a ser el siguiente: contrato Gibbs, contrato Dreyfus, contrato Rafael e Hijos y el contrato Grace. Eso en ese orden: contrato Gibbs, contrato Dreyfus, contrato Rafael e Hijos y contrato Grace, en ese orden. Pero aquí lo explico en esa otra parte, ¿ya? Ok, a ver, muy buena pregunta. Gracias. Muy bien, a ti más bien gracias por tu pregunta. A ver, vamos, para que por favor necesito que lean en silencio cada uno y me den la respuesta, ¿ya? Van a tener su minuto y medio. Lean, por favor, minuto y medio y me dan la respuesta.
Voy a respetar el minuto y medio, por favor, chicos, ¿ya? A ver, les voy a compartir ahorita, un ratito. Ya. Sí se ve, ¿no? Sí, profesor, sí se ve. Excelente. A ver, minuto y medio, por favor, ahí está. Un ratito para aquí. Muy bien. Tiempo perfecto. Acá en el chat, Britney me ha dado correctamente la clave. Sheilita. Muy bien, Héctor. Shari, Angie. Los felicito. Esa es la clave. Muy bien, Ronald también. La clave es besito. Hemos quedado, hemos visto que la política de puertos libres, que promovía la importación y exportación, fue la principal obra de Andrés de Santa Cruz, quien asumió el mando de supremo protector de la Confederación. Santa Cruz creó esta ley que iba a beneficiar en gran medida la llegada de muchos productos extranjeros, sobre todo de Inglaterra. Y pues Chile se estaba quedando sin el comercio usual y eso lo llevó a Chile luego a declararle la guerra a la Confederación y lastimosamente pues llegó a ser destruida la Confederación. Muy bien, vámonos entonces, continuamos con el material. Han llegado sin ninguna equivocación, ¿ya? Vámonos con una preguntita más antes de empezar con la prosperidad falaz. A ver, les voy a compartir la segunda pregunta, por favor. Vamos a ver a desarrollarla. Minuto y medio, por favor.
Muy bien. Creo que está bastante plausible esta pregunta. También bastante plausible. Eh, Profesor, sí, dímelo. en la pregunta uno, las demás claves ¿Quieres que en las, sí son verdaderas. en la uno, ¿quieres que Claro. la analicemos? Bueno, sí, por favor. Vámonos a la pregunta número 1. Antes de continuar con esta pregunta, tienen que decírmelo en el momento para evitarnos, ¿de acuerdo? Cuando, o sea, hace rato era, pero igual, lo vamos a analizar, ¿ya? A ver, la pregunta plantea que, dice, la Confederación Perú-Boliviana fue un proyecto de integración política regional que tuvo como principal opositor a Chile, quien le declaró la guerra a la Confederación debido a la competencia que le significó la política administrativa del mariscal Andrés de Santa Cruz. En el aspecto comercial, estableció, muy Claro, su bien, dice, principal causa fue los puertos libres, ¿no? no, pero Pero, en el aspecto comercial, vamos con ese punto primero, ¿ya? claro, En el aspecto comercial, ¿no? En el aspecto económico, comercial. ¿Qué cosa estableció? Dice, acuerdos de libre tránsito con Inglaterra y Francia. No, solamente se estableció ciertos acuerdos, pero con Inglaterra, no con Francia. Dos, puertos libres que promovían la importación y exportación. Claro, esa es la clave. ¿Cuotas de importación de azúcar y algodón de Japón? No, eso no es verdadero. La promoción de la agricultura exportadora de trigo y caña, tampoco. Un mercado interno con mayor capacidad de consumo dentro de lo que más establece a nivel comercial o claramente tipificado a nivel comercial es la política de puertos libres. Ahora, que esto, el último punto, podría desarrollarse en el futuro, podría desarrollarse por efecto, por consecuencia de las buenas políticas que en un inicio se están aperturando. Pero no es que de buenas a primeras no quiere el mercado interno con mayor capacidad de consumo. Eso tiene que darse como efecto de, ¿no? Y las demás son falsas. Entonces la clave correcta acá es besito. ¿Alguna duda, a ver, de repente por ahí? sí, profe, todo claro, gracias. Chévere, chévere. Muy bien, excelente. Ahora, vámonos con la pregunta número 2, ¿ya? Respecto a la pregunta número 2, ya, acá estamos. A ver, miren, no, espérate. Un ratito, perdón. Estaba compartiendo otra vez como antes, ya, ahora sí. Ya, aquí se ve la pregunta 2, ya la estoy compartiendo, a ver. Dice, posterior a la independencia del Perú, en el aspecto político, los militares asumieron el control del Estado, etapa conocida como primer militarismo. Esta Esta se dividió en caudillismo militar y prosperidad falaz. De los 7 enunciados ligados a los hechos que se dieron durante el primer caudillismo y también la Confederación Perú-Boliviana, ¿verdadero o falso? Uno, la guerra contra la Gran Colombia tuvo su origen en la invasión de la mar a Chile. Eso queda completamente descartado, pues, ¿no? Porque no tiene nada que ver acá ninguna invasión de la mar a Chile para que se dé esa guerra, entonces es falso, ¿no? Esta guerra se da, acuérdense, por el resentimiento de Bolívar para con el Perú. Dos, Andrés de Santa Cruz fue designado supremo protector de la Confederación. Pues verdadero. Ese fue el cargo que le dieron en el Congreso de Tacna, ¿no? Por eso habíamos mencionado que tenía demasiados poderes, ¿no? Un poder omnímodo, ¿no? Y fue elegido por 10 años también. Tres, en 1834 se dio la guerra civil que culminó con el abrazo de Maquinguayo. Ya, tú, podrás recordar que ese dato no lo hemos dado, ¿no? No lo mencionamos en el desarrollo teórico hace un momento, ¿ya? Así es que hasta el momento estaríamos con verdadero, perdón, falso, verdadero, ¿ya? Pero para lo que respecta a esto, yo solo mencioné que hubo una guerra civil durante el gobierno de Orbegoso. En ese sentido,
¿Cómo terminó esta guerra civil? Pues culminó con un pacto entre los grupos que se enfrentaron, conocido como el Abrazo de Maquinguayo, ¿ya? Solo mencioné el tema de la guerra civil, pero no cómo terminó. Ahí está el famoso Abrazo de Maquinguayo, eso es verdadero. Por último, durante la primera campaña restauradora, Chile firmó el Tratado de Paucarpata. Claro, pues esa fue la primera vez que Chile pierde, la Confederación gana, ¿no? Y ya luego habíamos visto que la Confederación termina siendo derrotada, lamentablemente, ¿no? En la batalla de Yungay. Entonces, por eso la clave sería avioncito. ¿Alguna duda por ahí de repente como para poder esclarecer algo? Profesor, yo tenía una duda con la pregunta 1. A ver, dímelo. ¿Por qué no podía haber sido la A? Ok, vamos a la pregunta 1. En la pregunta número 1, la A dice los acuerdos de libre tránsito con Inglaterra y Francia. Y en el caso de los acuerdos que la Confederación llegó a tener, estaban siendo solamente con Inglaterra, no con Francia para ese momento. ¿Cuál es ahí la duda de repente? Ya entendí, profesor. Gracias. Ok, ok, ok. Listo, pues está bien, está bien. Igual tiene que preguntar, así parezca que está simple o algo, tiene que sacarse la duda, ¿ya? Más bien, qué bueno que están preguntando, porque casi a veces no lo hacen y la idea es que se aproveche ese espacio. Ya, vámonos a la parte teórica. Profesor, una pregunta. Sí, sí, adelante. ¿Eso de los puertos libres tenía como objetivo la exoneración tributaria? La, Arancelaria, disculpa. claro, la política de puertos libres tiene un objetivo que es que 4 puertos a lo largo del litoral que conforma la Confederación, estamos hablando del puerto de Paita, que está en Piura, Callao en Lima, el puerto de Arica y el puerto de Cobija en Bolivia, sean, digamos, los lugares por donde productos van a ingresar al Perú a cero costo. Y es una promoción para que los países que quieran invertir, en ese caso Inglaterra es la potencia, pues en ese momento, ¿no? Estamos hablando del año 1836 o 37, pues Inglaterra es la potencia en ese momento, pues acuérdate que el resto de Europa todavía está empantanada con las monarquías absolutistas y recién ya van a ser derribadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Francia, Francia ha vivido su revolución liberal de 1830 y ya la revolución más fuerte ya va a ser la del 48, todavía falta, ¿no? Entonces, en los 30, 1830, ahí, este, la potencia, en este caso Inglaterra, es la que va a querer invertir en la Confederación. ¿Por qué? Porque sus productos no van a pagar ningún impuesto por ingresar a nuestros territorios, a nuestro territorio. Por eso la política de puertos libres, libre de impuestos, cero aranceles. Los impuestos que se pagan en las aduanas, ya sea puertos, ya sea aeropuertos, ¿no? Aduana es todo punto para poder ingresar a un país, a un territorio. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros, aquí en el Perú, nosotros tenemos nuestro chifle piurano y queremos vender nuestro chifle que es delicioso, venderlo, pero el verdadero chifle, pues no esta tontería que venden acá en Lima, ¿no? El chifle ese que es crocantito, delgadito, ese es el chifle, ¿no? Entonces, imagínate ese chifle que lo queremos vender en China, ¿no? Es complicado, pues, porque las barreras arancelarias ahí en China son altísimas, ¿no? Pero un empresario que quiera que tenga un buen capital y que mientras más producción tenga ya le podría salir a cuenta, enhorabuena, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando nosotros queremos comprar un carro aquí en el Perú y el carro lo queremos comprar en Estados Unidos, ¿no? Allá los autos están más cómodos, pero al momento de traer ese auto al momento de ingresar al Perú,
ya aparte del traslado, pero al momento de ingresar también se paga un impuesto fuertísimo. Es mejor, pues no conviene comprar un carro en Estados Unidos y traerlo al Perú. Conviene comprarlo allá y si es que vives allá, ¿no? Los impuestos arancelarios generan o bien te cierran o te abren la posibilidad del mercado. Era muy buena la política de Santa Cruz, porque de esa manera le iba a dar dinamismo comercial al espacio en lo que representa la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Que estaba dividida en tres estados: el estado norperuano, el estado surperuano y el estado boliviano, que era ya el otro país que se unió. Ok, dudas, consultas, preguntas. Eh, Me dice Cristian aquí, el puerto más afectado. Claro, muy bien, Cristian. Yamil, el puerto más afectado era Valparaíso, Chile. Me dice por aquí otro alumnito, ¿quién es? Héctor, me dice, profe, solo era con Inglaterra, no se podía hacer con otros países extranjeros. Se hubiera podido hacer, pero más adelante, ¿no? Se hubiera podido hacer, pero más adelante, ¿no? Pero lamentablemente no. Chile, pues, nos destruyó, pues, ¿no? Ahí con su doctrina de que nadie alrededor crezca económicamente. Me dice Sarmiento, el norte del Perú y Chile fueron los más afectados. Al sur, claro, sí, muy buena apreciación, que en este caso, no sería el norte del Perú y Chile, ¿ah? Ya, el norte del Perú y el norte de Chile. Bueno, en este caso, la zona más beneficiada tendría que haber sido la zona sur andina, la zona que está en el sur andino. ¿Por qué esa sería la zona más beneficiada? Porque la zona que está en Puno, la zona de Tacna y la parte de Bolivia también, es una zona donde el comercio es mayor, porque también hay otro circuito comercial que no viene por el Pacífico, sino viene por el Atlántico. Recuerda desde las reformas borbónicas cuando se cerró el Callao, bueno, no se cerró, sino se aperturaron nuevos puertos. El Callao literalmente quedó como que olvidado y los productos que entraban al Perú al Virreinato del Perú, no era por el Callao ya. Desde 1778 los productos que entraban era por la parte de Puno. Entonces esa zona comercialmente era muy alta. Ahora me dice, Maili, me dice, lo de puertos libres va a romper el monopolio comercial entre Perú y Chile. No había ningún monopolio comercial. Chile iba a perder comercio para su país nada más. Y Ronald dice, Argentina, Bolivia y Perú. No sé qué me quiso decir aquí, pero bueno, ya. Eh, no sé qué, Argentina, Bolivia y Perú. Ah, Ahí era el una, tránsito, ¿no? u- el desarrollo comercial, Ronald. Sí, profe. Claro. En cierta manera, el norte de Argentina, ¿no? Por supuesto, claro. Ahí es una zona bastante buena en el desarrollo económico. Más adelante, mucho más adelante, se hubiera podido preparar una alianza con Argentina, ¿no? Para lo que sería ya luego la guerra con Chile, ¿no? Pero Argentina no entró a esa alianza, ¿no? Pero sí, para esta época, esta zona es también interesante. Bien, chicos, a ver, vámonos al recorrido de los temas ahora que conforman la prosperidad falaz, de que es la segunda etapa es la segunda etapa de el primer militarismo. Ya, ahí está. Y por aquí tenemos, vean, lo siguiente. El tema acá central es el guano, ¿no? Recurso abundante con demanda en el exterior requería inversión mínima de mano de obra. ¿Cómo así? Solamente se requerían barcos para transportar el guano y obreros para sacar el guano de la isla y llevarlo al barco, pues, ¿no? Entonces los obreros con palas y punto, ¿no? No requieres pues semejante brazo hidráulico o requieres una máquina sofisticada, no, pues no. Es práctico lo que se requiere para sacar el guano, transportarlo y venderlo. Ya está. Por eso dice, ¿no? Requiere inversión mínima de mano de obra. Bien, ahora, sistemas de venta. Está el arrendamiento, que es el alquiler. Eso empezó con Gamarra, habíamos dicho, y el contrato Quirós, como le expliqué a mi amiguita que me preguntó de los contratos, tenías que solamente el contrato Quirós tener en mente primero, ¿ya? Porque es lo que hizo el Perú para alquilar sus islas.
Y obviamente el beneficiado ahí no fue el Perú, sino fue Francisco Quirós, el empresario. Luego la venta directa con Castilla, primer gobierno, y las consignaciones con también Castilla son las otras formas de venta de guano. Tanto la venta directa como las consignaciones se dan en el primer gobierno de Castilla. ¿Qué es venta directa? El Estado deja de alquilar las islas para vender directamente el guano a los países que lo necesitan. Pero hay un problema. Para vender el guano, como tú sabes, hay que transportarlo en barcos. Y el Perú no tiene tantos barcos. Entonces, la lógica de un vendedor es simple. Vendo más, gano más. Esta es la lógica del comercio, ¿ya? Entonces, como el Perú no tiene tantos barcos, el Perú establece otro sistema que es la de consignaciones. Llamas a comerciantes privados y le dicen, oye, pero los que tengan su barco, vengan para acá y hacemos este negocio. Se llevan tanto guano, lo pesamos, se vende a tal precio, ustedes traen el dinero y se les paga una consignación, ¿no? Se les paga un monto. Entonces, estos empresarios en su mayoría eran peruanos, pero tampoco era cualquier peruano, ¿no? No eran indios, la mayoría eran criollos. ¿Por qué? Porque también imagínate, pues tener barco, no cualquiera tiene un barco. Imagínate, hoy mismo, ahorita mismo, en este momento, ¿quién tiene una lancha, un barco? Pues no, no a nadie, pues, o sea, gente de buen estatus social, ¿ya? Me dice Yamil, profesor, el maestro de mi aula me dijo que en tan solo más o menos 5 años vamos a tener una segunda prosperidad falaz gracias a China. Ahora, allá, ya vamos a ver. Ya bueno, pero al menos con lo que respecta para esta época, los consignatarios peruanos van a sacar un montón, pero así un montón de lo que viene a ser pues guano y van a volverse una clase muy adinerada. Tanto capital, tanto dinero van a tener que vamos a ver pues literalmente que para, para, para esta clase tener tanto capital ya la convierte en una clase burguesa, ¿no? En una clase burguesa, ¿ya? Bien, ahora, el monopolio se va a dar al final. El presidente Balta, último presidente del primer militarismo, decidió establecer un monopolio porque los consignatarios, según estaban sacando provecho, vendiendo el guano a otro precio, y por eso solo estableció un monopolio con una casa comercial. En este caso, esta empresa o casa comercial se llama Dreyfus, tiene obviamente muchos barcos y va a ser la única que va a venir acá a extraer el guano, ¿ya? Vamos entonces, aquí tenemos el sistema de venta de guano por consignación, ¿ya? Que es básicamente lo que les explicaba, ¿ya? Hace un momentito. En características, a nivel político, está el fortalecimiento del Estado, no exento de conflictos, y hay más empleados, en este caso públicos, más burocracia, expansión de la burocracia, ¿ya? ¿Por qué se da la expansión de la burocracia? Porque, repito, cada presidente quiere crear puestos de trabajo para poderle pagar a familiares o a terceros un sueldón con los ingresos del guano. A nivel económico, altos ingresos económicos del Estado y a la vez está el incremento del gasto público y la corrupción. A nivel social, el surgimiento de la oligarquía guanera, un grupo de gente muy adinerada, ¿no? Empezaron a traer chinos para hacer la mano de obra en las islas, luego esos chinos se van a convertir en peones, o sea, van a trabajar en haciendas, en campos de cultivo, y la migración europea fue con tal de intentar de mejorar ciertos aspectos en la tecnificación acá en el Perú, pero muchos creen que también la migración europea tiene que ver con el aspecto de mejorar la raza, ¿no? Eso fue iniciado por Echenique, sin embargo, los primeros europeos, irlandeses, alemanes, llegaron en el segundo gobierno de Castilla, ¿no? Fue todo un tema complicadísimo. Están las profundas brechas sociales que vamos a ver a lo largo de toda esta etapa, lastimosamente. Bueno, vean, aquí tenemos el mapa de las principales islas guaneras, ya las islas que se encuentran frente al litoral, obviamente,
las islas Chincha Norte, Chincha Centro, Chincha Sur, las Ballestas, ¿ya? Acá está la península de Paracas, hay una serie de islas importantes. Ahora, vean por aquí, acá tenemos la actividad guanera en las islas de Chincha y este eslogan, flyer, de lo que es el guano en esa época, ¿no? Bueno, Castilla, con- que asume el mando después de la anarquía militar. Recordemos que la anarquía tuvo a muchos presidentes, ¿no? Cristóbal Torrico, tenemos a Antonio Gutiérrez de la Fuente, y hubo uno que se llamó, que asumió el mando como director del Perú, el famoso directorio, donde se encuentra pues el famoso Manuel Ignacio de Vivanco. Pero a él le dieron el golpe, o lo sacaron mediante una guerra interna, donde Ramón Castilla le devuelve el poder a los principales funcionarios que habían asumido el mando tras la muerte de Gamarra, ¿no? Antes de que sea la anarquía. En ese caso, el que lideraba el mando era Manuel Menéndez. Menéndez llega a convocar elecciones y pues Castilla será elegido presidente ahora. Entre los años del 45 al 51 será presidente, ¿no? ¿Por qué 6? Porque Gamarra, antes de fallecer, promulgó la Constitución del 39 y en esa Constitución el gobierno dura 6 años. Estableció el primer presupuesto nacional, muy importante porque como ya hay dinero, ya se va a destinar con presupuesto a qué sectores va. En uno de esos sectores, el pago de la deuda externa e interna. La deuda externa a Inglaterra, que desde la época de la independencia no se le paga nada, e interna a a las principales familias que dieron dinero en la época de la independencia, hace 20, o sea, de esa época, 20 años antes, ¿no? Ya se les va a pagar con esta ley de consolidación de la deuda interna. El sistema de consignación del guano estableció que los empresarios privados que tengan barcos podrían empezar a hacer negocios con el Perú. Entonces, Castilla primero había establecido el sistema de venta directa, ¿no? El Estado anuló el contrato Quirós. Ahí viene lo de los contratos. A ver, a esta ñañita que me preguntó hace rato. Castilla elimina el contrato Quirós y establece el sistema de venta directa. Como el Estado no tiene muchos barcos, ya establece el sistema de consignaciones. Pero obviamente los comerciantes peruanos tienen también pocos barcos. Entonces, la empresa que tiene mayor cantidad de barcos y con la que el Estado peruano hace un negocio es la empresa el empresario inglés Anthony Gibbs and Sons. La empresa Gibbs and Sons fue la que suscribió con el Perú uno de los contratos más importantes de la época de los consignatarios, el contrato Gibbs. En dicho contrato Gibbs, los ingleses, Anthony Gibbs venía con sus barcos, sacaba el guano, transportaba el guano, vendía el guano, traía el dinero y se le daba un pago a la empresa Gibbs por ayudarnos a vender el guano. En el caso, pues, el Perú, gracias a este contrato, empezó a ganar dinero, pero por montones. Claro, era bueno lo que los comerciantes peruanos hacían, sacaban con sus barquitos el guano, lo vendían y ganaban dinero. Pero la que le hizo ganar más plata al Perú fue la empresa Gibbs, porque era mayor cantidad de barcos los que tenía dicha empresa. Luego vean, propició la inmigración de la población china, los culíes, ¿no? Que llegaron supuestamente buscando mejoras, pero al final terminaron siendo explotados, ¿no? Luego están las diferentes obras, vean ustedes, Ferrocarril Lima-Callao, el barco a vapor, ahí está, el barco a vapor de la primera revolución industrial de Robert Fulton, ya llega, ¿no? Se llama el vapor Rímac. En política educativa está el reglamento de instrucción pública para que haya educación primaria y mejoras en la enseñanza. Está el debate respecto a si los analfabetos deben de votar o no. Este debate se va a realizar entre liberales y conservadores. Acá está la imagen de un chino culí que vean, está trabajando allá en la costa norte. Acá está el barco vapor Rímac y aquí durante el gobierno de Ramón Castilla, que se inaugura el ferrocarril Lima-Callao, como ya habíamos mencionado, ¿no? Luego sigue Rufino Echenique, que sabemos que ya continúa la política de Castilla, ¿no? Este tratado Herrera da Ponte Ribeiro, en donde con Brasil, en este año,
se le dio libre navegación por las zonas de varios ríos y se estableció una línea de frontera que, sin embargo, le hizo perder territorio al Perú, lamentablemente. Ese fue el Tratado Herrera de Ponte y Ribeiro, ¿no? Y vean, si sacamos cuenta, ese es el primer tratado con Brasil, ¿ah? Más adelante, cuando Leguía sea presidente en la República Aristocrática, va a venir el Tratado Velar de Río Branco. En los dos tratados, el Perú ha perdido la mayor cantidad de territorios que con cualquier otro país. Y sin guerra, ¿no? Entonces, ha sido muy lesivo, ¿no? Para que lo sepan, ¿ah? Increíblemente, el país que menos nos ha quitado, podríamos decir que es Chile, pues, increíblemente, ¿no? Ese tratado fue totalmente lesivo para el Perú. Luego está el contrato para la inmigración alemana a la selva, ¿no? Ahí está el famoso acuerdo para la inmigración europea. Pero repito, lo estableció Echenique, pero recién fue por 1858, 59, cuando llegaron a Posuso, San Ramón, La Merced, Chanchamayo, toda la zona de la selva que está central, ahí los europeos, ¿no? Entonces llegaron, pues, como supuestamente para ofrecerles trabajo, espacios, y obviamente después cuando llegaron acá, imagínate, ¿no? Ellos al llegar a esa zona se encontraron selva virgen, y hoy por hoy es una comunidad bastante bonita. Si se pueden dar una vuelta por allá algún día, háganlo chicos, chicas, porque es un lugar hermoso allá, toda esa zona alemana de la selva, ¿no? Ya no quedan descendientes puros en absoluto, pero como hubo combinación con la población aborigen, mucha de la población allá por eso son blanquiñosos, ¿no? No es tampoco wow que vas a encontrar Barbies ni Ken, ¿ah? Por si acaso, ¿no? Acá en Lima hay más blanquiñosos que la patada. O sea, Lima más bien parece Posuso, creo, el verdadero Posuso. Pero lo que llama la atención es el paisaje, el lugar, ¿no? Me dice por acá, y los chachapoyas, bueno, los chachapoyas son una etnia nativa, aborigen, ¿no? Eran de cabellos claros, pero tenían pues un arraigo netamente autóctono, ¿no? Eh, Muy buena pregunta, Héctor. Cuando Castilla hizo el primer presupuesto, ¿con qué fin lo hizo? Pues, Héctor, todos los presidentes tienen que hacer un presupuesto. El presupuesto es como, vamos a poner el ejemplo otra vez de la casa, ¿ya? Papá, mamá y los 4 hijos, un hogar democrático, todos deciden, pero para que haya comida, para que haya vestimenta, para que haya pago de servicios, para que haya vacaciones, distracción, para que haya todo lo que hay en casa, el papá o la mamá o cualquiera de los dos trabaja y genera un ingreso, ¿sí o no? Entonces, deben de decidir en qué gastar ese dinero. Eso se llama presupuesto. En el caso del Perú, ahora míralo como casa más grande, ¿no? Tenemos plata gracias al guano. El Perú gana dinero por sus recursos, ¿no? Todo país tiene su dinero por sus recursos. Ok, ya tenemos el dinero. ¿A qué lo vamos a destinar? Agricultura, obras públicas, pagamos la deuda externa, pagamos la deuda interna, construimos ferrocarriles, educación, aumentamos los sueldos. Eso se llama presupuestar. Y el fin, pues, es claramente darle un orden y beneficios a un Estado. Lamentablemente, más del 50% del presupuesto a lo largo de todos los años, sacando cuenta, a lo largo de 30 años, más del 50% del presupuesto, lo que quiere decir que fue más del 50% de los ingresos del guano, se destinó a aumentarle los sueldos a los militares y a los funcionarios del Estado, a la burocracia civil. Imagínate. O sea, se volaron la plata con sueldos, ¿ya? Bueno, en la época de Chenique está el escándalo de la consolidación de la deuda interna, que es corrupción pura, ¿no? ¿Qué pasa? Que como Castilla estableció, a propósito de la pregunta de Héctor, como Castilla dentro del presupuesto dijo, ¿no? Vamos a pagar la deuda interna,
¿no? Eran solo 6.000 deudores, ¿no? Eran 6.000 nomás, 6.000 peruanos a los que se les debía. Oh, sorpresa, cuando ven la nómina eran como 20.000. ¿Qué pasa? Que se habían inventado deudores fantasma. ¿Y para qué? Para que se les pague y ese dinero se lo repartían contra toda la clase de los políticos, ¿no? Ante esa corrupción, por eso acá sale esta caricatura, ¿no? Mira, aquí dice acá, la primera caricatura que muestra a Echenique y a su ministro Juan Torrico succionando la hacienda pública. O sea, el Perú es ¿no? Este toro al que hay que ordeñarlo y le estamos así, ¿no? Succionando todo. Es una representación metafórica. Vean, a partir de ese momento Castilla inicia una sublevación y esa sublevación se conoce como Revolución Liberal de 1854. Buscó respaldo popular, eliminando el tributo indígena y aboliendo la esclavitud. En realidad fueron políticas populistas que no quisieron cumplirse al final, pero se tuvieron que cumplir, ¿no? ¿Qué pasó? Le dice a los indios, si lo apoyaban en esto del golpe de Estado, les iba a eliminar el tributo. Y a los esclavos negros les dice, si me llegan a apoyar, les voy a abolir la esclavitud. Y obviamente, pues, se dio en ese contexto, ¿no? Ya para el segundo gobierno se aplica eso. Me dice por acá Ronald, tengo entendido que extraer el guano era dañino para los trabajadores, así como en la minería. Bueno, en cierta parte sí, porque el excremento del guano, o sea, lo que es el guano mismo, la deyección de las aves guaneras, es muy, muy, muy dañino. Lamentablemente los trabajadores estaban expuestos a todo un proceso horrible, ¿no? Les cuento, por ejemplo, una anécdota, ¿no? De esa época, ¿no? No solo se trajeron chinos para extraer el guano. Se cuenta de que durante el gobierno de Echenique se trajeron de la isla de Pascua, que está frente a Chile, se trajeron 1.000 pascuenses y nadie reclamaba nada, ¿no? Entonces, dicen que llegaron a morir algo de 950 pascuenses en todo ese proceso, ¿no? De la extracción de guano. Estaban mal alimentados. Por ejemplo, los chinos cuando eran traídos, casi en cada barco venían entre 4.000 a 5.000 chinos. La mitad llegaban muertos porque venían con frío, otros venían y en el camino morían de hambre o picaduras de rata, de roedores, y le daba la peste. Entonces los que llegaban y llegaban mal enfermos, los metían a trabajar y también morían, ¿no? Eh, Dice, la mina es peor, adentro está caliente y cuando sales hace frío. No, pero más que la mina, por eso, Héctor, la mina es peor, no porque hay un cambio de temperatura, sino también porque tienes gases tóxicos. Yamil dice, de otras formas ya sabemos que el guano como fertilizante es bastante dinero, pero en el caso del salitre no, porque tiene dos ventajas. Profe, ¿y qué es el siglo de las humillaciones para China? Ya, a ver, primero vamos a esta parte. Ahora vean, al segundo gobierno de Castilla tenemos las dos constituciones, la liberal, que es la del 56, y la moderada, que es la del 60. Está la guerra contra Ecuador, ¿ya? Ahora, acá, ¿por qué se cambió la constitución del liberal del 56 y por qué se propone la del 60, ¿no? Los conservadores se opusieron a la primera constitución, a la del 56. Por eso se tuvo que establecer la del 60, ¿no? Que es moderada y duró mucho tiempo, hasta 1920. La guerra contra Ecuador fue porque Ecuador, aprovechando que el Perú estaba en un buen momento, quería quitarnos territorio en el norte y lo impedimos, menos mal, con el Tratado de Mapasingue. La Convención Fluvial del Amazonas fue para empezar a ver qué ríos son navegables y utilizarlos para el comercio. En el segundo gobierno continuaron las obras como el alumbrado a gas, el agua potable, se construye el mercado central y hay otro ferrocarril que es Lima Chorrillos. Aquí vemos en la segunda caricatura que muestra la abolición del tributo indígena y la esclavitud, ¿no? Bien, Miguel de San Román es el siguiente presidente, estableció el sistema de dos monedas, sol de oro y sol de plata, por eso es bimetálico monetario. Adoptó el sistema métrico
usando el metro patrón como medida, y decimal también, métrico decimal. Ahora, ya Miguel de San Román fallece a los pocos meses y lo representa en el mando, lo reemplaza en el mando Juan Antonio Peset. Y justo ya en ese gobierno llega un grupo de barcos españoles que estaba viendo la posibilidad de que el Perú vuelva a ser su colonia. Es por eso que va a estallar la guerra contra España entre esos 2 años. La causa es la expansión imperialista europea, ¿no? En este caso España, el interés por la riqueza generada por el guano, la negativa de España a ratificar la independencia. España no quería reconocer la independencia del Perú de 1824. Está la deuda impaga de la capitulación de Ayacucho, que tampoco se había pagado. Bueno, Peset, que reemplazó a Miguel de San Román, firmó el tratado más vergonzoso, ¿no? El tratado Vivanco-Pareja, donde hay un compromiso de pagar la deuda de la independencia, la deuda de 50 años atrás, no te pases. Este rechazo popular y la sublevación de Mariano Ignacio Prado, acá lo vemos, desde Arequipa. El pretexto para que los españoles empiecen a hacer toda esta clase de reclamos es el incidente de la hacienda de Talambo, ocurrido el 3 de agosto de 1863, donde muere un español. Entonces, hay una serie de reclamos en la hacienda Talambo, donde habían algo de 51 o 52 españoles trabajando. Murió un español entre los reclamos que estaban haciendo por mejoras salariales, y eso, como habían 6 barcos españoles anclados en Lambayeque, ahí en Chiclayo, para ver el momento en el que podían tomar el Perú nuevamente, aprovecharon eso y van a empezar a hacer reclamos aquí en Lima. Y luego está, miren ustedes, el desarrollo ya de lo que viene a ser el primer gobierno de Mariano Ignacio Prado, ¿no? Fue por golpe de Estado que llegó, formó la cuádruple alianza, ¿no? Donde está Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Y en el combate de Aptao, Perú junto con Chile derrotan a España, y en el combate de Valparaíso, el bombardeo de Valparaíso, España bombardeó a Chile con 2.300 cañonazos, ¿no? Pero finalmente el Perú gana en el combate 2 de mayo, y nuestro héroe ahí es José Gálvez Egusquiza, ¿no? Como consecuencias, se consolidó la independencia del Perú, la crisis económica lamentablemente llegó, y también el endeudamiento, y las sublevaciones conservadoras de Díez Canseco y Balta hicieron que renunciara el presidente Prado. Balta, último presidente del primer militarismo, llega a la presidencia, firma el contrato Dreyfus, donde está el monopolio del guano, está el pago de la deuda externa, vean ustedes, con el fin de pagar la deuda externa, y los consignatarios se quedan fuera del negocio. Acuérdate que este es el nuevo contrato. Hay un plan de invertir el dinero que se va a ganar con el contrato Dreyfus, que es el plan de hacer ferrocarriles. Henry Mays es el empresario que inició el proceso, estuvo a cargo de la obra. Lamentablemente hubo un endeudamiento público y, como siempre, las acusaciones de corrupción, de aumentar precios, ¿no?, de las obras del Estado. La crisis política producto del triunfo del Partido Civil, que está conformado por los ex consignatarios peruanos. Ellos lo han formado porque quieren recuperar su negocio, eliminar el contrato Dreyfus. Y justo cuando ganan la presidencia y Manuel Pardo ya es el que tiene que ser nombrado presidente, se da la sublevación de los hermanos Gutiérrez para frenar el ascenso de Manuel Pardo, ¿no?, y los civilistas en el poder. Los hermanos Gutiérrez finalmente van a terminar siendo asesinados por el pueblo limeño colgado de la Catedral de Lima. Terminó la etapa de prosperidad falaz, entonces terminó el primer militarismo. Ahora, ya has visto que a finales del primer militarismo, como se firmó el contrato Dreyfus, se dejó a los consignatarios fuera del negocio, los consignatarios peruanos. El único consignatario que va a tomar el mando aquí es la empresa Dreyfus. Y la empresa Dreyfus es la que va a iniciar la extracción de guano y le va a pagar al Perú, pues, su deuda externa y otros pagos adicionales. Manuel Pardo y Lavalle ganó las elecciones, miembro del Partido Civil y ex consignatario, va a dirigir el primer gobierno civil de la historia peruana. Fundó la Escuela de Ingenieros Agrarios
y la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, la UNI. Lo hizo con el afán de poder iniciar una política de ferrocarriles y nosotros contratar a los propios ingenieros nuestros para esta deuda, para esta obra. Se organizó el censo del año 1876. La población peruana había crecido de 1,5 millones a casi 3 millones. Una de las más importantes obras de Manuel Pardo es que tuvo que nacionalizar el salitre de Tarapacá, ya que el salitre era nuestro único recurso que nos podía impulsar en las ventas y exportación de esto, pues, a las grandes potencias. Para cuidarlo, al ver que Bolivia también tenía salitre, firmó el Tratado de Alianza Defensiva o Tratado Secreto, y esa va a ser una de las causas más fuertes para la guerra con Chile. Su continuador, Mariano Ignacio Prado, retoma el mando político del Perú con elecciones, después de que Díaz Canseco y Balta lo habían sacado, acuérdense, en el gobierno anterior. Lamentablemente el Perú estaba en una bancarrota, ¿no? Un estancamiento económico. Había la oposición de Piérola, porque, ¿qué pasa? Piérola fue el que firmó el contrato Dreyfus. Piérola era ministro de Economía o Hacienda de Balta. Y Piérola ya vio que el contrato Dreyfus, ¿no?, fue eliminado desde la época de Manuel Pardo. Todos ellos son civilistas y han eliminado el contrato Dreyfus, le molesta. José Antonio de la Valle, bueno, antes de esto, se renovaron negociaciones de extracción de guano ahora con otra empresa que se llama la empresa consignataria Rafael e Hijos, ¿no? Pero también estaba el tema del salitre, ¿no? Entonces ahí empezó a abrirse otros tipos de contratos. Entonces, después del contrato Dreyfus, que se eliminó perjudicando, pues, a Piérola, que es uno de los que no quiere que continúe ese contrato, los consignatarios van a recuperar su negocio de venta de guano, que ya no se vende como antes, lógicamente, y se firma el contrato Rafael para poder también extraer más guano y también salitre. El guano principalmente. La oposición de Piérola por todo ello, y aquí es donde se empieza a dar ya el tema de la guerra con Chile, cuando José Antonio y Lavalle, que es un ministro de Exteriores, va a ser enviado a Chile para persuadir a Chile de no iniciar una guerra contra Bolivia, ¿no? Porque ya se habían declarado la guerra ambas. Chile le declara la guerra al Perú el 5 de abril de 1879, pensando que el Perú está queriendo ganar tiempo para poder organizarse ante la guerra contra los chilenos. Lo que pasa es de que, como ya Manuel Pardo había firmado el tratado secreto, este tratado de alianza defensiva, el Perú estaba obligado a apoyar a Bolivia en esta guerra que ya estaba declarada entre Chile y Bolivia. Aquí tenemos esta imagen, vean, de los miembros de la misión diplomática peruana que viajó a Chile para mediar el conflicto de ese país con Bolivia. De izquierda a derecha, el secretario Javier Melesio Casós. De pie, el agregado militar Hernando de la Valle. Está Hernando de la Valle. Y el ministro plenipotenciario José Antonio de la Valle. Bueno, acá me pregunto, ¿qué me dice? En la guerra del Pacífico, Chile no hubiera ganado si Bolivia no se hubiera retirado. No lo sabemos, en verdad, porque Bolivia, recuerda, no tenía ejército ni marina. Así que era en vano. Ya, chicos, vamos a dar un pincelazo de la guerra con Chile, ¿ya? Un pincelazo. ¿Qué es lo que tienes que tener en claro? Primero, que esta guerra se da por el salitre. Recuerda que el salitre nuestro está en Tarapacá, que es esta colita que ya no tenemos, ¿ya? Ahí están las provincias de Iquique, Pisagua, Arica, Tacna. Todo eso tenía salitre, ¿ya? Luego, vean ustedes, en el caso de Bolivia, Bolivia tiene salitre en la zona del desierto de Antofagasta, en Atacama, ¿no? Ahí Chile, que ha sido financiado por Inglaterra 10 años antes, va a iniciar su política de expansión. El territorio se lo terminará agarrando Chile, pero el salitre Inglaterra se lo lleva. Entonces el Perú, como antecedente, estaba en la bancarrota económica y una reducción de nuestra capacidad militar enorme, porque el primer civilismo, con Manuel Pardo, también nuestro ejército de 15.000 soldados a 5.000. Y no se tomó una política de querer comprar armas, no se había tomado una política
como la que sí había tomado Mariano Ignacio Prado en la guerra contra España, donde mandó en esa época al coronel Francisco Bolognesi a comprar 4 barcos, pero que nunca llegaron para el combate de 2 de mayo en la guerra con España. Esos barcos eran el blindado Independencia, el monitor Huáscar y la corbeta Unión con la corbeta América. De los 4, lamentablemente la corbeta América se hundió cuando estaba en Arica por un tsunami que se la tragó. Solo tenemos ahí para la guerra con Chile que ya va a estallar los otros 3 barcos, ¿no? Ahora mira, entre las causas, el control de los yacimientos salitreros de Tarapacá, Perú, y Antofagasta, en Bolivia. Las tensiones políticas entre Bolivia y Chile por territorios, ¿ya? Él es Aníbal Pinto, el presidente de Chile, y el detonante, la nueva política fiscal de Bolivia, el impuesto de los 10 centavos y la ocupación chilena en Antofagasta. Bolivia le impone a Chile 10 centavos de impuesto bajo la situación de que Chile cada 50 kilos de salitre que saque, ¿ya? Se le pague 10 centavos. Entonces, 50 kilos de salitre, que es en ese caso un quintal de salitre, ¿no? El impuesto del 10 centavos por quintal de salitre. Es muy poco, pero Chile no quiere pagarlo. Eso llevó a que Bolivia lo amenace con querer expulsar a sus tropas. Y por eso Chile invade militarmente Bolivia, y es ahí donde Bolivia le declara la guerra a Chile, y Chile luego le declara la guerra al Perú, a Bolivia, y luego ya le declara la guerra al Perú. Entonces acá está el fracaso diplomático de la misión encabezada por Lavalle, y nos declaró la guerra aquí, pues, ¿no? Aquí tenemos las campañas. Recuerda que la guerra empezó en el mar porque la vida es más sabrosa, dice, ¿no? En realidad empezó en el mar porque el escenario es que quien gana el mar puede trasladar a sus tropas por mar más rápido a cualquier zona. Entonces, el Perú en esta campaña terminó perdiéndola con el combate de Angamos, lamentablemente, ¿no? El 8 de octubre del 79. Ya, esta es la campaña marítima, ¿no? Dominar las líneas de transporte, y ese es el final, y transportar a sus tropas más rápido por mar. ¿Ya? Ahí está el combate de Iquique, donde se pierde la fragata de Independencia, ¿no? Al principio. Luego el Huáscar se enfrentó solo a todos los puertos chilenos, a todos los barcos chilenos, pero mediante pequeñas incursiones a los puertos, ¿no? Y finalmente en el combate de Angamos, después de que el Huáscar resistió casi 6 meses, se da la captura del Huáscar y muere Grau, y eso significó la pérdida del mar peruano para ese momento. La campaña de Lima, vean, la campaña terrestre en el sur fue la siguiente campaña, porque Chile, ahora que ya ve que el Perú no tiene cómo defender el mar, puede invadir, ahora sí, Tarapacá. Ahí está la campaña de Tarapacá. Perdimos en Pisagua, en San Francisco, pero ganamos en la batalla de Tarapacá. Sin embargo, no pudimos conservar el territorio porque, a pesar que ganamos, Chile seguía avanzando con más tropas por tierra y por mar. En política interna, Pierola le da un golpe de estado a Mariano Ignacio Prado, quien por esos años, por ese tiempo, viajó a Europa para poder acelerar los préstamos o la compra de armas que Inglaterra no quería darle. Y ya sabemos por qué no, porque Inglaterra estaba apoyando a Chile. La campaña de Tacna y Arica se dieron, y eso generó pues la derrota en el Alto de la Alianza. Ahí pierde Bolivia y Perú, y Bolivia decide retirarse, ¿no?, de la guerra, nos dejó solos, ¿no? Y ahí está pues la batalla luego de Arica, con la que celebramos el Día de la Bandera, ¿no?, todos los 6 de junio, debido a que en 1880, vean, las tropas, en este caso peruanas, resistieron. Como consecuencia, Chile controla el sur salitrero, ¿ya? Bueno, la campaña de Lima se da porque, como el Perú no quería firmar la paz, y a pesar de que había llegado una delegación del presidente norteamericano James Garfield, las negociaciones fracasaron en Arica. Chile llegaría a tomar Lima después de las batallas de San Juan y Miraflores. Está el gobierno de la Magdalena, acá una zona libre de chilenos en Magdalena, por Francisco García Calderón, quien se negó a ceder los territorios sureños. Y con esto, lo único que podíamos hacer ahora es resistir desde la zona de la sierra. Esta es la resistencia a la Breña. En la Sierra Central, Cáceres va a liderar a los campesinos o montoneros, y van a tener muchas victorias.
pero lamentablemente, como la clase alta teme que los campesinos tomen el poder, decide firmar la paz rápidamente, siendo Cáceres ahora derrotado porque no le entregaron las armas para poder luchar en esta última batalla que es Huamachuco. Lamentablemente, vean, en el norte del Perú ya los hacendados estaban firmando la paz con Chile. Eso está liderado por Lorenzo Iglesias, quien venció en San Pablo. Pero luego Miguel Iglesias inició las negociaciones de paz con el manifiesto de Montán. Y así, consecuencias. A nivel económico, la infraestructura destruida, todo en lo productivo mal. Pérdida de los ingresos del salitre. A nivel social, se exacerbaron los conflictos entre propietarios, trabajadores y campesinos y ya van a ser nuevamente un militarismo que es el segundo. A nivel del Tratado de Ancón, la cesión perpetua de Tarapacá, Chile, la retención por 10 años de Tacna y Arica, vean, y luego se realizaría un plebiscito para decidir su destino, o sea, una votación por los ariqueños y tacneños por si quieren regresar al Perú, cosa que nunca se va a dar y por eso nos quitan Arica después de 50 años y nos devuelven solo Tacna. Así está el mapa, vean ustedes aquí, de los territorios que Chile pasó a tomar, menos, ya saben ustedes, el que está con amarillo, ¿no? Que nos lo devolvieron después de tanto tiempo. Bien, tomen este screenshot para hacer las preguntas, por favor. Tómenle esta captura de lo que hemos analizado hoy día y vamos a hacer las preguntitas rápido, las que nos quedan. A ver. Ya. Vamos a hacer las preguntitas que nos estaban quedando pendientes, ¿ya? La 1 dijimos que la clave era besito. La 2, la clave es amor. Vamos con la pregunta número 3, ¿ya? Ya. A ver. Ya. Vamos con la pregunta número 3, por favor. Atentos, chicos, chicas. Pregunta 3. Dice, el segundo gobierno constitucional de Ramón Castilla continuó las reformas políticas y sociales empezadas en su primer gobierno, así como el desarrollo material del país con el respaldo de las grandes rentas producidas por el boom guanero. Una de sus medidas fue, a ver cuál sería la clave aquí. Reformas políticas sociales, así como el desarrollo material del país, gracias al guano. Una de sus medidas fue, muy bien, excelente, Yamil, el establecer el alumbrado a gas en Lima, lo máximo. Pregunta número 4. El gobierno civilista de Manuel Pardo y Lavalle coincidió con la crisis internacional de 1873, claro, el Gran Pánico se llama, ¿no? Lo cual provocó una terrible crisis de las exportaciones y además se dio la caída de los precios del guano. Esa situación obligó al régimen a paralizar las obras públicas e iniciar una política de austeridad fiscal. A pesar de que el régimen se declaraba liberal en el aspecto económico, el Congreso impulsó una medida contraproducente a esos ideales. Esta fue, muy bien, ahí, chicas y chicos, con toda esa situación, dijo Manuel Pardo, ¿cómo es que podemos iniciar un impulso de la economía? Pues tomando el control de las salitreras. Muy bien, Ronald, la estatización de las salitreras de Tarapacá. Excelente. 4 enanitos. Muy bien, Ángela, Maylin, Cheilita y Ronald. Pregunta número 5 y última. En el contexto de la Guerra del Pacífico, el general Miguel Iglesias se convenció de que era imposible vencer militarmente a los chilenos y que la ocupación del país y la depredación de sus riquezas por los invasores no podía continuar. Por ello se dio el manifiesto de Montán en Cajamarca. ¿Qué trajo consigo esto, chicos, chicas? Ahora último lo comentamos. ¿Qué cosa trajo con esto el manifiesto de Cajamarca? Muy bien, ahí Shari.
Muy bien, Yamil. Cristian. La clave sería, Cheilita, muy bien, facilitó las negociaciones de paz con Chile. Muy bien, Britney. Excelente. Ahí están las claves entonces. Esta es la última dedito. Y con esto, pues, mis queridos alumnos y alumnitas, hemos terminado. Cualquier consulta, cualquier duda, el otro lunes, estoy aquí de 6 a 8. Los que tienen conmigo en el Salón 91, el día miércoles a las 6 de la tarde, 6:10 estamos empezando. Y cualquier duda, pues me pueden escribir al canal, ya saben, ahí en Alfo History, en YouTube, Alfo History, cualquier consultita ahí los atiendo, ¿ya? Un buen abrazo grande, pues, y que tengan una hermosa semana. A empezar con toda la energía. Abríguense bastante, no abusen de bebidas demasiado frías, cuídense mucho y Dios me los bendiga. Muchas gracias, un abrazo enorme, cuídense mucho. Chao, chao. A ustedes, chicos, muchas gracias. Gracias por sus preguntas, han estado hoy día lo máximo.